Hola mis queridos crochetas amateurs, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, para el día de hoy vamos a estar trabajando este hermoso centro de mesa como ven aquí en la imagen. Voy a utilizar hilo de algodón, aguja 00 de 3.50. Los gramos, la cantidad realmente siempre ocupada entre 100 y 150 gramos dependiendo del grosor de su hilo y de la aguja con la que trabaje. Entonces de 100 a 150, pero igual existe la posibilidad de que le sobre un poco más. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico. Yo lo hago de una sola vuelta. Ahí. Subimos 6 cadenas. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar un punto alto. Tres cadenas, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. Repetimos hasta completar 6 puntos altos, incluidas las cadenitas. Para cerrar esta vuelta, vamos a hacer una cadenita, vamos a ir a la tercera cadena y hacemos un punto alto. Ahí. Para la vuelta número 2 subimos 3 cadenas, tomamos lazada y hacemos un punto alto en ese mismo espacio. Sin cadena ni nada vamos a pasar al siguiente espacio y hacemos 4 puntos altos separados de 3 cadenas. O sea, 2 primero, 1, 2, 3 cadenas. En el mismo espacio 2 puntos altos más. Tomamos lazada, siguiente espacio, un punto alto, otro punto alto, 3 cadenas, en el mismo espacio 2 puntos altos más. Repetimos la secuencia hasta finalizar. Aquí finalizada la vuelta 2. Entonces para cerrarla debemos hacer una cadena, tomamos lazada, contamos 3 cadenitas y en la tercera hacemos un punto alto. Esta se ve más separada por lo que la hicimos desde aquí, es solo por eso. Subimos 3 cadenas, vamos a hacer un punto alto en el mismo espacio, o si gustan lo pueden hacer dentro, pero ese punto se va a correr por acá, entonces yo prefiero hacerlo en medio de las cadenitas y el punto alto anterior. Para la vuelta número 3 aquí realizamos 5 cadenas, vamos al siguiente espacio y repetimos el grupo de 4 puntos altos con 3 cadenitas de por medio, 1, 2, 3. Aquí. Cinco cadenas, vamos al siguiente espacio, el grupo de 4 puntos altos separados de una cadena. Perdón, de 3 cadenas. 3. Vamos a repetir esta secuencia hasta terminar. Terminada la vuelta número 3. Para cerrarla hacemos una cadena, vamos a nuestra tercera cadenita y hacemos un punto bajo. Voy a hacerlo por acá.
cadena está muy floja. Vuelta número 4, subimos 3 cadenas, tomamos la lazada y hacemos un punto alto, ya sea dentro o en este espacio, por ahí lo ubicamos, teniendo aquí 2 puntos, se cuenta como punto las 2 cadenitas, hacemos 5 cadenas, vamos a ir a este espacio y hacemos un punto bajo. Les recomiendo que lo hagan en el tercero, 1, 2, 3, dentro y no así. Aunque si gustan también lo pueden hacer así, pero les recomiendo que lo hagan dentro de las cadenitas, en medio de las cadenitas. Punto bajo. 5 cadenas más, 2, 3, 4, 5, y en este espacio repetimos esta secuencia, 4 puntos altos separados de 3 cadenas. Cinco cadenas, vamos a la tercera cadenita de esa vuelta anterior y hacemos un punto bajo. 5 cadenas y repetimos así hasta terminar la secuencia. Aquí para finalizar entonces una cadenita y cerramos en la tercera, 1, 2, 3 con un punto alto. Ahí. Terminada la vuelta, subimos 3 cadenas, repetimos aquí nuestro grupito de 2 puntos altos. Seguido vamos a hacer 6 cadenas. Vamos a ir a la cadenita número 3 de este grupo y hacemos un punto alto sin cerrar. Ahí. Tomamos la lazada, vamos a ir a la tercera cadenita del siguiente espacio y un punto alto para cerrar esos 2 puntos a la vez, quedando lo siguiente: 6 cadenas, tomamos la lazada, vamos a ir al siguiente espacio de nuestro grupito y repetimos ese grupo de 4 puntos altos separados de 3 cadenas. 2, 3. Seis cadenas, la cadenita número 3, punto alto sin cerrar, tomamos la lazada en la siguiente tercera cadenita, un punto alto y cerramos los 2 a la vez. Repetimos la secuencia hasta finalizar. Para la vuelta número 6, pues no les mostré, pero siempre vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrar con una cadenita y un punto alto. Subimos 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto en el mismo espacio. Seis cadenas,
Vamos a ir acá a nuestro espacio, aquí donde hicimos los dos puntos altos cerrados en uno solo, y vamos a hacer un punto alto primero, ahí, un punto alto, 3 cadenas, y en el mismo espacio otro punto alto, quedando lo siguiente: 6 cadenas, y nuestro grupo de 4 puntos altos separados de 3 cadenas. Esta es la secuencia para esta vuelta: 6 cadenas, vamos a este espacio, a este punto, hacemos un punto alto primero, tres cadenitas, y en el mismo espacio otro punto alto. Seis cadenas, nuestro grupo. Repetimos la secuencia hasta terminar la vuelta. Para la vuelta número 7 vamos a subir 6 cadenas, y en este mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos, y si nos toca hacerlos dentro, 5 cadenas, vamos a tomar losada, vamos a ir a este espacio y aquí vamos a realizar puntos dobles. Puntos dobles implica hacer doble lazada. Vamos a hacer el primero, ¿sí? Saca la primera, saca la segunda y cierran el punto. Un punto doble, una cadenita, repetimos el punto doble en el mismo espacio, una cadena, otro punto doble, vamos a realizar un total de 5 puntos altos en este mismo espacio separados de una cadenita. Así, 5 cadenas, y en nuestro espacio ya vamos a modificar este grupito de 4 puntos altos separados de 3 cadenas. Ahora vamos a hacer un total de 5. Son primero 2 puntos altos, primero, 3 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, 3 cadenas, y repetimos 2 puntos altos en el mismo espacio. Se me quedó afuera una, 2, 3.
así. Vamos a repetir esta secuencia. Ok, y aquí entonces esta vuelta cerramos igual. 2 puntos altos, una cadenita. Vamos a la tercera y cerramos con un punto alto. Terminada la vuelta. Para la vuelta número 8 vamos a subir 3 cadenas. Aquí mismo vamos a hacer un punto alto. Inmediatamente pasamos al siguiente espacio y hacemos un grupito de 4 puntos altos separados por 3 cadenas. 2, 1, 2, 3. Aquí seguido. 2 puntos altos. Cinco cadenas. Y para este espacio donde trabajamos los puntos dobles, vamos a completar un total de 9 puntos altos, iniciando en cada punto y en los espacios donde hicimos las cadenitas de separación. Entonces vamos a tomar la lazada, vamos a ir al primer punto doble alto de la vuelta anterior y hacemos ahí un punto alto. Seguido un punto alto, voy a trabajarlo dentro. Seguido otro punto alto. Y así hasta que completemos un total de 9. Ahí. Contamos 2, 4, 6, 8, 9. 5 cadenas. De lo siguiente y repetimos esta parte de aquí en donde tomamos lazada. Vamos a hacer 4 grupos, perdón, 2 grupos, mejor, un grupo de 4 puntos altos separados de 3 cadenas, a 2, 3, aquí mismo 2 puntos altos más, sin cadenitas de separación ni nada. Vamos a ir al siguiente espacio y hacemos otro grupo de 4 puntos altos separados de 3 cadenas, o en medio de ellos 3 cadenas. Y esto es lo que tenemos para esta vuelta. Vamos a repetir hasta terminar. 5 cadenas y mis 9 puntos altos. En la vuelta número 9 subimos 3 cadenas. Vamos a hacer un punto alto en ese mismo espacio. 3 cadenitas y ahí mismo hacemos un punto alto más. Tres cadenas, tomamos la lazada, vamos a ir al siguiente espacio, hacemos un punto alto, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, tres cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio. Completando un total de 5. 5 cadenas. Vamos a ir a nuestro primer punto alto de la vuelta de este primer grupito y hacemos un punto bajo. Tres cadenas, saltamos un espacio, en el siguiente un punto bajo,
3 cadenas, saltamos un espacio, en el siguiente un punto bajo, 3 cadenas, saltamos un espacio, en el siguiente un punto bajo, y por último 3 cadenas, saltamos un espacio y en el siguiente un punto bajo. Y esto es lo que tenemos hasta aquí. 5 cadenas, tomamos la lazada, vamos a ir al siguiente grupito, 2 puntos altos, tres cadenas, ahí mismo 2 puntos altos, tres cadenas y aquí mismo un punto alto más. Estamos repitiendo esta secuencia de aquí, sino que aquí no la hemos finalizado porque la finalizamos con 2 puntos altos cuando terminamos la vuelta. Y 3 cadenas e iniciamos entonces con un punto alto, ¿sí? O sea, estamos repitiendo esta de aquí. 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ya estamos repitiendo. 5 cadenas. No, aquí no. Vamos al primero, punto de la vuelta anterior, punto bajo y repetimos la secuencia hasta terminar la vuelta. Para la vuelta número 10 subimos 3 cadenas, en el mismo punto vamos a hacer un punto alto, 2, 3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Ahí. Seguido 5 cadenas y vamos a ir a este espacio, no al siguiente, sino a este, y hacemos un punto bajo. Lo pueden hacer por dentro o en medio de las cadenitas, en la número 2. Ahí. 5 cadenas. Vamos a saltar este espacio y en el siguiente hacemos el grupito de 5 puntos altos, empezando por 1, 3 cadenas, seguido 2 puntos altos, tres cadenas y 2 puntos altos. Teniendo lo siguiente. Seguido 5 cadenas. Vamos a ir a nuestros espaciecitos y vamos a hacer puntos bajos separados por 3 cadenas. Aquí el primero, 1, 2, 3. En el siguiente otro punto bajo. Lo pueden hacer dentro o en medio de las cadenitas. 2, 3. En el siguiente punto bajo, 1, 2, 3. En el siguiente punto bajo y obtenemos lo siguiente. Seguido 5 cadenas, cuatro, 5. Tomamos la lazada, vamos a ir al primer grupo, perdón, al primer espacio siguiente y hacemos ese grupito de 5 puntos altos separados
de 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, siguiente, ahí mismo 2 puntos altos más, una cadena y aquí mismo, perdón, son 3, 1, 2, 3 y aquí mismo un punto alto. Es el mismo grupito. 5 cadenas, saltamos aquí a este centro, no a este sino aquí, y hacemos un punto bajo. ¿Sí? Y repetimos entonces la secuencia hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 11, subimos 3 cadenas, en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas, en el mismo espacio un punto alto más, seguido 3 cadenas y aquí vamos a hacer un punto doble alto. Para eso tomamos doble lazada y vamos a ir a este espacio de nuestras 5 primeras cadenas, este de aquí, y en la segunda cadenita vamos a hacer este punto. Pues también lo pueden trabajar dentro, pero personalmente, como les digo, recomiendo siempre trabajarlo dentro de las cadenitas, en la segunda, y hacemos este punto doble alto, 1, 2 y completamos este punto alto. Viendo lo siguiente, seguido vamos a hacer 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, otro punto doble alto, ¿sí? En la segunda cadenita, esa la vamos a contar de allá para acá, o en la cuarta de aquí para allá, ¿sí? 1, 2, 3 en la cuarta, ahí. Una sacada, 2 sacadas y por último cerramos, teniendo esto para la primera parte. Seguido 3 cadenas, vamos a hacer un grupito de sí parecido a este que hicimos en la vuelta anterior, pero no en esta primera sino aquí. Entonces iniciamos con un punto alto, 3 cadenas, 2 puntos altos, tres cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Seguido vamos a hacer 5 cadenas, vamos a ir a nuestra primera piña, como yo creo que ya se dieron cuenta que se está formando en el primero, y hacemos punto bajo, quedando lo siguiente: 3 cadenas, en el siguiente un punto bajo, recordando que estos puntos bajos los pueden trabajar dentro de las cadenitas o dentro, no hay ningún problema. 1, 2, 3, un punto bajo en el siguiente, teniendo lo siguiente. Aquí tenía 3, aquí ya vamos en 2 y seguimos 5 cadenas y vamos a ir al primer grupo
de este siguiente grupo y realizamos lo mismo, 2 puntos altos, tres cadenas, 2 puntos altos, tres cadenas, un punto alto. Sí, o sea, estamos repitiendo este grupo de la vuelta anterior, lo estamos repitiendo acá. Y a partir de aquí, repetir lo que iniciamos aquí. Para la vuelta número 12, subimos 3 cadenas. Hacemos un punto alto en el mismo espacio. Tres cadenas. Y en el mismo espacio, otro punto alto. Seguido, vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a saltar a nuestro primer punto alto doble de la vuelta anterior, doble aquí, y vamos a hacer un punto alto doble. Teniendo lo siguiente. En este espacio, hasta aquí, llegar aquí, vamos a completar un total de 14 puntos dobles altos, incluido este. El último, el número 14, nos va a dar exactamente aquí, sobre este punto alto de la vuelta anterior. Y aquí mi último punto alto doble, para un total de 14. 5 cadenas. Tomamos lazada y vamos a hacer este mismo grupito, pero no en el primero, sino en el segundo espacio. Un punto alto. Tres cadenas. 2 puntos altos. Tres cadenas. 2 puntos altos. Seguido, 5 cadenas. Vamos a saltar a nuestra piña y hacemos un punto bajo en ese primer espacio. 3 cadenas. Y en el siguiente espacio un punto bajo. 3 cadenas. Ah, no, aquí ya son 5. Que la piña aquí ya tiene un solo espacio. Ven ahí, 3, 4, 5. O sea, ya estamos cerrando la piñita. De cierta forma. Y continuamos entonces con este mismo grupito aquí en el primero. Y ya les confirmo algo. Aquí, 2 puntos altos. 3 cadenas. 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Y un punto alto. Y aquí les confirmo algo que tal vez puede causar un poco de inquietud o duda. Y es el hecho de que en este lado de acá iniciamos en el segundo. Para cuando pasamos de la piña, iniciamos en el primero. Siempre hemos estado trabajando de la misma forma. Entonces, cuando hagan estos grupitos, guíense por la vuelta anterior. ¿Sí? En uno se trabaja después de la piña, seguido. Y antes de la piña se trabaja en el que está de segundo. Siempre la misma forma. Y así vamos a continuar entonces hasta finalizar la vuelta. 5 cadenas. Y repetimos ese grupo de 14 puntos altos dobles en este espacio.
antes de continuar con la vuelta número 13, quiero mostrarles algo que tal vez les está preocupando en ese momento. Y es el hecho de que muchas partes se nos arruga un poco, ¿ya? Al punto que uno puede pensar que, bueno, eso debería sobrar. Realmente, creo como lo mencioné al inicio, ustedes pueden modificar los patrones, o tal vez en otro video, a su gusto, ¿sí? Pues se sigue bien la letra, pero se pueden modificar. Y si ustedes notan, ¿sí? Aquí en esta columna, por ejemplo, todo perfecto, no hay ningún problema al estirarlo. Pero cuando se llega a esta parte, aquí uno diría que esto está sobrando. Estos puntos de ladito están como sobrando. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que de alguna forma eso nos sirve de decoración, o sea, es parte del diseño. Porque al estirar, ¿sí? Seguimos la columna, esta que está aquí, estas se estiran, pero no tanto, ¿sí? No tanto. De alguna forma quedan arrugaditas, pero esa es la forma en la que ellas van. Entonces, subimos 3 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, tres cadenas y un punto alto en el mismo espacio. 5 cadenitas. Continuamos. Con puntos dobles altos. Vamos a saltar desde aquí hasta nuestro primer punto doble alto y vamos a hacer un punto doble alto ahí encima. Doble lazada. Aquí 1, 2 y cerramos el punto. De esta forma. Ya estamos empezando a recoger un poco el borde. Seguido, otro punto alto doble. Ahí. 2 cadenitas. Y vamos a seguir trabajando puntos altos dobles en parejas separados de 2 cadenas. Entonces, seguido, otro punto doble alto. Otro punto doble alto. Dos cadenas, otro punto alto doble seguido y así hasta terminar este grupito. Terminado este grupo, quedan un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 2 puntos altos separados, 2 puntos dobles altos separados de 2 cadenitas. 5 cadenas y repetimos nuestro grupito en el segundo espacio. Un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. No. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir a nuestra piñita y en el último un punto bajo. Cinco cadenas. Y aquí continuamos con nuestro grupito de 9 en el primero y así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. Para la vuelta número 14 subimos 3 cadenas, tomamos la lazada y hacemos un punto alto en el mismo espacio. 3 cadenas, tomamos la lazada y hacemos un punto alto en el mismo espacio.
5 cadenas. Y vamos a ir a nuestro primer grupo de puntos dobles de la vuelta anterior. Y vamos a hacer 2 puntos dobles cerrados en uno solo. Entonces, aquí voy a ir a mi primer punto alto doble de la vuelta anterior y hacemos un punto doble alto sin cerrar. Tomamos doble lazada y hacemos el siguiente punto alto doble y cerramos los dos a la vez. Ahí. Cinco cadenas y repetimos 2 puntos altos dobles cerrados en un solo punto. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y repetimos. Vamos a hacer esto hasta finalizar los 14 puntos dobles altos de la vuelta anterior. Aquí finalizado todo el grupo. Hacemos 5 cadenas. Vamos a repetir nuestro grupito de 5 puntos altos separados. El primero, perdón, aquí me iba a hacer doble, normal. El primero en punto alto, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, tres cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Aquí, como ya estamos cerrando, se puede empezar a recoger un poco. Eso decimos con cerrar. Esta es la penúltima vuelta. Entonces aquí vamos a hacer 2 cadenas y seguido vamos a saltar a nuestro siguiente espacio y repetir nuestro grupito, porque recuerden que la piña ya la terminamos. Entonces vamos aquí y hacemos nuestro grupito de 2 puntos altos primero, 3 cadenas, 2 puntos altos, tres cadenas y un punto alto. Este es el patrón a seguir. Aquí entonces repetimos desde el inicio con 5 cadenas, los puntos altos dobles cerrados en uno solo, y continuamos entonces hasta finalizar la vuelta. Bueno, aquí ya listo para la vuelta número 15 y esto es lo que vamos teniendo. Para completar entonces lo que sería nuestra última vuelta, vamos a subir 3 cadenitas y vamos a repetir este grupito de aquí, que es un punto alto en el mismo espacio, 3 cadenas. Ah, no, perdón, aquí son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, porque esta es la última vuelta. 5. Vamos a ir a este espacio de aquí y vamos a cerrar para hacer esos famosos piquitos de esta forma. La vuelven a la primera, toman lazada y aquí mismo hacemos un punto alto. Esta tiene una pequeña variación, esta de aquí.
¿sí? Vamos ya a ajustar. Seguido vamos a hacer 8 cadenas. Bueno, primero 3, 1, 2, 3. Tengan presente esta tercera y vamos a hacer 5 más. 2, 3, 4, 5. En 1, 2, 3. En esa tercera vamos a hacer un punto deslizado para hacer nuestro piquito y 3 cadenas más. 2, 3. Teniendo lo siguiente. Esta tiene 5 y 5. Seguido vamos a trabajar en este espacio de los puntos dobles altos. 3 puntos dobles altos. Primero. Hasta acá está este espacio. Dentro. Aquí 3 puntos dobles altos. Normal, cada uno. Ahí. Se quedó como rarito, pero no importa, no se preocupen por eso. Es así. Aquí 3 puntos altos dobles. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y vamos a ir al de este punto y hacemos un punto deslizado para hacer otro piquito. Ahí. Seguido 3 puntos altos dobles aquí en el mismo espacio. Teniendo lo siguiente. ¿Sí? Iniciamos con 2 puntos altos, 5 cadenas, hacemos el piquito en el primer punto, ¿sí? Y hacemos en el segundo y hacemos un punto alto seguido. 8 cadenas, de la número 5 a la número 3 hacemos un cierre, un punto bajo y completamos 3 cadenitas. En el primer espacio de los puntos dobles altos de la vuelta anterior hacemos 3 primero, 3 puntos altos dobles, que me quedó flojo. 3 puntos altos dobles, 4 cadenas, cerramos en el punto alto doble anterior, 3 puntos dobles altos seguidos. Y vamos a repetir esta secuencia de 6 puntos dobles altos con el piquito para este grupo, sin cadena de separación ni nada. Y 1. Y 3. 4 cadenas, 3, 4. Voy a este al punto punto doble de la vuelta anterior, hacemos un punto deslizado y cerramos. Punto doble alto de nuevo. Finalizado. Y aquí un detallito. Los piquitos que vamos a trabajar en este grupo son de 4. El resto de los piquitos todos son de 5. Por si me escuchan decir 5 y 4. Estos son de 4 y los demás son de 5. Seguido vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Tengan presente esa tercera. Hacemos 5 más. 2, 3, 4, 5. Y regresamos a cerrar ese piquito en la tercera cadenita. 3 cadenas más. Y vamos a ir a nuestro siguiente grupo. Y vamos a realizar entonces un punto alto. Aquí no van a ser 3, sino uno solo. En el segundo, no en el primero, en el segundo grupo. Un punto alto. Sí, en el segundo. Entonces, continúa con el patrón como venía. En el segundo, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenitas. Vamos a ir a este y hacemos un piquito. Muy apretado.
Ahí. ¿Ya? Terminado, 3 cadenas, 5 más, cerramos el piquito en la tercera cadenita, 3 cadenas, un punto alto, 5 cadenas y cerramos en el primer punto alto. Exactamente. Aquí hacemos 2 puntos altos más en el mismo espacio. Están quedando como flojos esos puntos. Vamos a saltar al siguiente espacio y hacemos 2 puntos altos sin cadena de separación ni nada. 1, 2, 5 cadenas, 2, 3, 5. Vamos al segundo punto alto allí y hacemos un punto deslizado para hacer el piquito y un punto alto. Así, teniendo lo siguiente. Recuerden que 4 aquí, 5 acá para los piquitos. Y a partir de aquí vamos a repetir lo que hicimos acá. Aquí continuamos con 5. Bueno, primero 3. 1, 2, 3. 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5. Y cerramos el piquito en la tercera. 1, 2, 3. Con punto deslizado. Ahí. 3 cadenitas más. 1, 2, 3. Y entonces pasamos a trabajar nuestros puntos dobles altos de esta parte de aquí. En este grupo. 3 puntos dobles altos. 4 cadenitas, cierran el piquito en el tercer punto doble alto, perdón, y continúan con 3 puntos dobles altos en el mismo espacio. 3, 1, 2, 3, 4. Vamos a este último punto doble alto, cerramos el piquito, retomamos y hacemos 3 puntos dobles altos en el mismo espacio. Vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. Y bueno, entonces aquí les muestro, ya he finalizado la vuelta número 15. Cerré, por supuesto, y hice escondí esa colita, que es lo que restaría. Y listo, hemos finalizado ese hermoso centro de mesa. Este realmente es grande, pero es por el grosor del hilo. Está dando 48 centímetros por un lado y 57 por el otro, por si a modo de dato. Y bueno, eso es todo para este video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita de notificaciones para más. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver.